Hola querida comunidad de YouTube, hoy les tengo una reseña del libro. El libro se llama Permiso para Sentir, del doctor Mark Brackett. Él es investigador en inteligencia emocional en la Universidad de Yale y es de esos libros que uno dice, ¿por qué no lo leí antes? Es un libro que está escrito de una forma muy sencilla, nada científico, nada complicado de leer, se lee fácil, se lee rápido. Al principio lo compré en audiolibro en inglés y fue rico escucharlo, él mismo narra su propio libro y después decidí comprarlo en español y volverlo a leer y la verdad que es un libro que me encanta y que creo que es muy útil para todas las personas, tanto si tenemos hijos pequeños como si los tenemos más grandes, inclusive para nosotros mismos. Creo que nos hace mucha falta educación emocional y nos hace falta como esa parte de hacer contacto con nuestras emociones y atrevernos a expresarlas de una manera adecuada. Y a eso se dedica el doctor Brackett, que habla mucho de cómo gastamos tanto tiempo y dinero en tratar las consecuencias que tiene el no lidiar con nuestras emociones, en temas como ansiedad, como depresión, como desesperanza, malas relaciones interpersonales, pésima comunicación de nuestras necesidades, límites que no ponemos, etcétera, que en prevenir y educar. Sería mucho más fácil prevenir y educar desde los niños chiquitos y pues el doctor Brackett nos ayuda a aprender algunas habilidades para autorregularnos, para conocernos y para poder ser como más empáticos y comprensivos con los demás. Si nosotros no podemos entender nuestras propias emociones, va a ser muy difícil que entendamos cómo sienten los otros, independientemente de la personalidad que tengamos. El libro trata varios temas importantes, es un libro larguito más o menos, no exageradamente largo, y hay unos temas que me parecen bastante importantes. Primero, la educación se ha centrado en mantener nuestros sentimientos para nosotros mismos, no mostrar la rabia, la ira, los gritos, el descontrol, la tristeza, las lágrimas, porque al mostrar nuestras emociones nos presentamos vulnerables ante los demás y enrarecemos el ambiente en el que nos encontramos. Digamos que así hemos crecido. Si nosotros dejamos ver lo que estamos sintiendo, el ambiente entero se va pues a trastocar un poquito. Entonces se nos ha enseñado pues que para que eso no suceda, para poder mantener la calma en el ambiente, debemos privilegiar esa paz ambiental a lo que nosotros sentimos y se nos educa en el miedo a enfrentar y a lidiar con las cosas. Ese es como él dice, es un link perdido en la educación. Segundo, es importante escucharnos sin juzgar y eso es lo que nos da el permiso para sentir. Si nosotros nos vamos a sentir juzgados o si nosotros mismos nos juzgamos, pues entonces obviamente lo más fácil es meter todo lo que sentimos debajo del tapete. Es importante aprender desde pequeños a escucharnos y aprender a elaborar eso que nosotros estamos sintiendo. Y si nosotros no sabemos desde chiquitos qué es lo que sentimos, no vamos a poder comprender lo que siente el otro. Y este es un tema esencial y básico en todo el tema del bullying, eh, para prevenirlo y para saber cómo manejarlo, porque no se trata de atacar ya las consecuencias, sino de saber exactamente qué es lo que sentimos para saber lo que siente el otro y tener empatía y no que eso no suceda. Cuarto, ocultamos nuestras emociones porque son las que nos conectan con esa parte sensible, con esa parte vulnerable y nos exponen ante los demás. Nuestros verdaderos sentimientos se toman como una carga y nos hacen improductivos. Eso es lo que tenemos en nuestra concepción. Pero la realidad es que ocultarlos lo único que hace es que se potencien, no que sanen, sino que se acumulen las situaciones que hay en lo profundo.
Entonces, en lugar de pensar en otras épocas, el doctor Brackett nos dice, bueno, seamos un poco proactivos y repensemos la educación desde otro enfoque diferente. Y propone un método, que es el método Ruler por sus siglas en inglés, eh, para lo cual nos propone entrenar 5 habilidades específicas. Primero, identificar nuestras emociones, es decir, hacerla, primero que todo es como hacer esa pregunta, ¿cómo me siento o cómo te sientes? Y para eso es importante identificar nuestras emociones. Eh, Sin palabras, sino realmente qué es lo que estamos sintiendo, hacer una pausa, no para pensarlo, sino para sentirlo. No se trata únicamente de que las sepamos nombrar, se trata de que las podamos sentir en lo más profundo para poderlas identificar, ¿sí? Entonces, bueno, en inglés entonces es el recognizing, la R de Ruler. No necesariamente son palabras, sino es importante también todo ese lenguaje no verbal, poderlo reconocer en nosotros, ¿sí? Cuando estamos tristes, cuál es nuestra postura del cuerpo, porque eso es lo que expresamos ante los demás y los demás también expresan eso. El segundo punto es entenderlas, understanding, que es la U. ¿Por qué? Esa es la habilidad más difícil, el por qué. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Eso es lo que me lleva a comprender la emoción. Muchas veces está viciada por 2 sesgos. Primero, nosotros inferimos cómo se siente el otro. O sea, nosotros estamos desde lo que cognitivamente sabemos qué es lo que está sintiendo el otro. Y también juzgamos, el segundo sesgo es que juzgamos desde cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos pasando por esa situación. Pero son 2 sesgos porque es lo que nosotros pensamos, no es lo que el otro realmente está sintiendo y lo que está pasando en esa situación, ¿sí? Sino que es lo que nosotros nos imaginamos que así debería ser. Entonces hay que aprender a indagar cuál es la razón, la causa de la emoción que estoy sintiendo, qué hay detrás, qué lo provoca, porque muchas veces la emoción se manifiesta en una situación determinada, pero no necesariamente la está produciendo esa situación. Es como cuando decimos eh, que es la gota que derramó el vaso. O sea, hace mucho tiempo vengo incubando una rabia por dentro y con esta situación se desbordó y en ese momento es cuando grito, cuando pataleo, cuando doy golpes, etcétera, pero no es en realidad esa la situación que me está generando la emoción. Entonces, la segunda parte de esta regla es muy importante, es comprender esa emoción, de dónde sale originariamente, qué la provoca. No son preguntas fáciles, hay que irlo entrenando, por eso es importante que sea desde chiquitos. El tercero es nombrarlas, la L de labeling. Etiquetar la emoción con el lenguaje. Lo que pasa es que nuestro lenguaje se queda corto, se queda en el estoy bien o mal. Tenemos un lenguaje limitado para las emociones. Decimos estoy triste, estoy alegre, tengo miedo o tengo rabia. Y hasta ahí. Pero etiquetarlas correctamente es una forma de regularlas. Y nosotros realmente somos muy analfabetos. Es importante que ampliemos nuestro vocabulario emocional para que tengamos capacidad de conectar las palabras con lo que sentimos interiormente. El cuarto punto es expresarlas, expressing. Es compartir eso que estamos sintiendo. Y esta es la más aterradora de todas las habilidades,
porque es exactamente donde nosotros nos sentimos más vulnerables, juzgados, incomprendidos e invalidados. Entonces no sabemos cómo van a reaccionar los otros, eh, tememos que nuestra reacción, que nuestra emoción se vuelva peor y resulta que eso es lo que hace que nos cerremos y que los demás no puedan comprendernos, no puedan ayudarnos, no conozcan el origen de nuestra emoción y no puedan empatizar con nosotros. Entonces expresar es decir, esto es lo que siento, esto es lo que quiero que pase a continuación y esto es lo que necesito que hagas por mí o que hagas en estos momentos. Y el quinto es regularlas, regulating. Es algo que hacemos desde que nacemos, naturalmente, pero de manera caótica e inconsciente. Y es como la habilidad práctica de toda la regla rule. No se trata de no sentir lo que sentimos o de sentir únicamente emociones positivas, sino de transitar las emociones. Y para esto pues hay varias estrategias. El doctor Brackett nos indica la respiración consciente para serenar el cuerpo y la mente, anticipar la emoción y evitar o modificar lo que la desencadena, cambiar el foco. Cuando estoy sintiendo una emoción muy fuerte, la reconozco y cambio el foco de lo que me la está produciendo para suavizar lo que estoy sintiendo. Y eso puede ser cambiando de actividad. Por ejemplo, si me siento realmente colérico, en lugar de darle rienda suelta o actuar impulsivamente, cambio de actividad unos minutos y voy suavizando la emoción para poder contactarme con ella y poderla transitar adecuadamente. Puedo ver televisión un ratico, puedo dedicarme a hacer algo rutinario, no muy complejo, o leer de pronto un pedazo de un libro, o sea, como cambiar el foco de la atención. La otra es ver las cosas de otra manera, conscientemente. Tratar de ver cuáles son las otras aristas de la situación, las otras cosas que puedan estar sucediendo, tratar de ver un aprendizaje, no sé, algunas otras cosas. Él da varios ejemplos. Y la última es, esperen que se me olvidó la última. Actuar de la mejor manera posible ante una situación en lugar de reaccionar impulsivamente. Es decir, ¿qué haría la mejor versión de mí mismo en este momento? El caso es que cuando somos capaces de comprender y nombrar nuestras emociones, algo mágico sucede. Es una frase que me encantó del doctor Brackett. Todo esto no tiene que ver con felicidad, pero sí tiene que ver con que estemos más enfocados, con que vivamos una vida más intencional, menos disruptiva, que seamos capaces de tomar mejores decisiones, de tener relaciones más significativas, de poder trabajar mejor en equipo, de ser más flexibles. Así que pues les recomiendo mucho este libro, es un libro bien interesante que nos ayuda a conectar profundamente con lo que sentimos. Y bueno, como les decía al principio, está escrito con un lenguaje sencillo, no hay que ser científico para entenderlos, así que está súper recomendado. Por favor, espero sus comentarios, suscríbanse al canal, por favor, compartan y todas esas cosas que se hacen en el canal de YouTube. Me encanta estar con ustedes. Un besito.